de regreso en la California y como le comentaba hace un momento, vamos a platicarles sobre inversión en bienes raíces. ¿Qué nos depara el 2015? ¿Cuáles son o qué expectativas hay en torno a los créditos hipotecarios en este año? Le damos los buenos días a Luis Serrano, asesor en bienes raíces. Luis, bienvenido. Gracias, Ada. Bueno, feliz año. Feliz año para empezar nuestra primera participación en Nueva California, con mucho gusto y listos para este 2015. Excelente. Tenemos muchas preguntas para Luis y precisamente este 2015 la pregunta es, ¿son buenas expectativas en los créditos? ¿Nos conviene invertir en créditos hipotecarios, Luis? Bueno, invertir en el crédito hipotecario más bien es adquirir a través de un crédito hipotecario. Invertir en bienes raíces siempre ha sido la mejor inversión a través de la vida, ¿no? Se ha hablado. A través si me falta la liquidez para adquirir algo, pues para eso es el crédito hipotecario, ¿no? Creo que hoy por hoy es un buen momento, en el sentido de que la perspectiva es de que vaya a aumentar las tasas del crédito hipotecario. No hay una fecha estimada hasta que el Banco de México lo diga, pues es el que fondea los recursos a los bancos. Entonces, se cree que posiblemente pueda aumentar un 1%, pero es uno multiplicado por 20 años, digo, en el financiamiento ya se impacta, pero es un buen momento. Las personas, aquellas que están ya dispuestas, listas con su crédito o están por adquirir su crédito, que lo hagan, ¿no? Porque ya están avisando que van a aumentar las tasas del crédito hipotecario, ¿no? Entonces, hay que hacerlo para sacar esa ventaja de esas tasas del 8.75, máximo el 11%, ¿no? Que anda ahorita en diferentes bancos, ¿no? Entonces, claro, es momento de hacerlo. ¿Qué tan accesibles son estos créditos, estos préstamos, ¿no? Porque yo recuerdo que hace algunos años era casi imposible que alguien fuera candidato o que pudieras tan siquiera entrar a la primera fase de que te dieran el crédito, ¿no? Es que la parte principal es el buró de crédito, o sea, tu estatus, ¿no? Ya no, antes decíamos, ¿tienes buen ingreso? Claro que sí tengo mucho ingreso, ¿no? Pero ya revisamos su buró de crédito y se nos cae la ilusión, ¿no? Primero que nada es cómo está mi buró de crédito. Tengo problemas con tarjetas de crédito, de años, no pagué 6 meses, no pagué 9 meses. Pues es importante consultarlo antes y decir la verdad al asesor de crédito. Sí, es muy importante que trabajen con un asesor de créditos hipotecarios que se dedique 100% a eso, para lograr su crédito. Me da mucho gusto que el año pasado pues logramos un crédito con economía mexicano, con antecedentes, bueno, soy un nacional que tiene oportunidad de trabajar en Estados Unidos con su ya doble nacionalidad, sacó todos sus ingresos, pero por culpa de algunos que hicieron mal uso de su ingreso de economía de Estados Unidos, que le actualizaron su crédito en México, le daban el crédito, ya no lo pagaban y se iban y se quedó. Entonces la banca pues quedó asustada con eso, ¿no? Entonces logramos ya que se otorgara un crédito por medio del asesor de créditos hipotecarios. Entonces esta persona está muy a gusto porque ahora sí ya trae su capacidad de compra de un 70 hasta un 80% del valor de la vivienda. Cuando calculábamos un 50. ¿Cuánto tiempo nos llevó? 3 meses. Ay, pero muy bien. Pero fue buscando banco por banco, ¿no? Entonces denle la oportunidad a su asesor de créditos que lo lleve de la mano. La verdad que es importante. Es que de verdad y que Luis ha sido mi testigo, de pronto yo le hacía preguntas porque hay muchas leyendas y mitos en torno a lo que son todo esto de bienes raíces, ¿no? Pues ahí está, hay que darle la oportunidad a los asesores, ¿no? Ahora, ¿se puede hablar de ventajas y desventajas? Lo que viene de la desventaja de este año, podemos decir que es que ya se están avisando que va a subir la tasa. Okay. Te va a costar más el crédito. ¿A partir de qué mes? En cuanto el banco lo diga, posiblemente para junio o julio pueda suceder, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de ese costo adicional? Pues que te va a obligar a pedir menos dinero, menos crédito, pues das más enganche o dar más pagos anticipados a capital. Que en el transcurso del tiempo pagas menos y terminas de pagar antes. Entonces, posiblemente por eso puede hacer que la desventaja, ¿no? La desventaja para el banco va a ser de que tiene que darle otros beneficios a sus clientes. ¿Cómo? Mejorar la tasa de los costos de los seguros, bajar del costo de administración del crédito, cobrarme algo. Tienen que hacer la banca para que el cliente... Hacerlo atractivo. Hacerlo más atractivo, ¿no? Si ya está atractivo, le quitas lo atractivo subiendo la tasa, porque digo, ni modo, lo tienes que hacer. Pero tienes que hacer otros beneficios al cliente de que te está buscando un crédito hipotecario, ¿no? Exacto. Ahora, la pregunta que nos hemos hecho desde ya hace algunos meses cuando subió el tipo de cambio y todo esto, ¿no? ¿Afecta o beneficia el tipo de cambio aquí en la frontera? O sea, el tipo de cambio nos está afectando al que quiere seguir vendiendo en dólares. Okay. Vendo en dólares y vendo en dólares, ¿no? Entonces, ahorita las operaciones que empezamos en noviembre, al diciembre cerraron con un tipo de cambio de casi 15, cuando estabas negociando a 2.85. El detalle no es nada más, es
cómo vendo, sino el detalle es que también los impuestos que se calculan en la cuestión de los impuestos que intervienen, se tasan al diario oficial de la Federación, que es mucho más caro que del ventanilla. Entonces, hay veces hay varios puntos de diferencia, entonces ahí es donde las operaciones se detienen. Entonces hay que ser mucho cuidadoso en eso también, que al que compra le va a afectar y al que vende en un momento dado sí paga también. Entonces tú como asesor podrías llegar a recomendarle a la persona que aunque vive en Estados Unidos y se va a llevar su dinero, que lo hagan en pesos y luego cambiarlo, ¿podría ser? Puede ser, es que los dólares no te dan, ¿cuánto dinero te da qué inversión que paga más que la de pesos en dólares? Pues, o sea, de tasa de interés podemos decir. Entonces el peso te paga más. Aquí más bien va recomendable al que debe pesos, que su casa está hipotecada, si la quiere vender, pues véndela en pesos. O sea, y aprovecha el que trae dólar para que gane un poquito más, podemos decirlo, ¿no? O que tu casa se siga manteniendo en los niveles de negociación. Porque nosotros negociamos, por ejemplo, una operación de compra-venta en noviembre y en diciembre no la podíamos formalizar por el tipo de cambio oficial. Okay. Se aumentaron. Se tuvo que parar la negociación. Se aumentaron 45,000 nada más de gastos de impuestos para el comprador. Entonces ahí tuvimos que evaluar y esperar que entre enero y volvernos a centrar en la negociación de qué íbamos a hacer, ¿no? Es que sí, luego de pronto es complicado. Por eso yo insisto, vaya con los asesores, está apareciendo los teléfonos en pantalla. Por preguntar no le van a cobrar. No. La asesoría no cobran. Bueno, y vamos aprovechando eso, les recordamos, en todo el mes de enero la consulta no se cobra en Serrano Bienes Raíces. Perfecto. Más si vienen de Hola California, digan que vienen del programa Hola California, si no tienen ningún costo la consulta para asesorarlos y llevarlos por un buen camino, o igual mínima, o sea, qué tan pequeña sea la pregunta, con gusto podemos ayudarlos. De veras, hágalo antes de tomar decisiones. Ya, yo cuando llega Luis, yo lo aprovecho y le estoy preguntando sobre algunas cosas y de pronto las respuestas a mí me dejan todavía inquietas porque hay personas que siguen confiando y que si no conocemos la ley podemos hacer trámites realmente problemáticos en un futuro muy cercano, ¿no? Y se deja algo, acuérdense que es un bien raíz, ¿no? Un bien raíz, yo siempre he dicho que es un cheque al portador, en el sentido que cuando bien lo necesitas, pues si está en regla, puedes colocarlo, ¿no? Y lo usas. Puedes usarlo, ¿no? Cuando ya no se puede, pues es un cheque sin fondos, ¿no? Porque no hay un problema en la documentación, ya no lo puedes usar. ¿Te sale más caro, mejor perderlo, no? Pues sale más caro. El desgaste el estrés de que no lo puedes usar y sabiendo que ahí lo tienes, la manera de poder. O no tienes el dinero para regularizarlo y 80,000 cosas que... Y ahorita es momento, por ejemplo, ahorita regularizando prediales, ¿no? Okay. O sea, ahorita hay descuento por la tasa, el predial al 7%, la tasa al 2010 y 0 recargos todavía. Entonces aprovechemos también, eso es otro punto muy importante, que las personas no están yendo a ver esos pequeños detallitos, ¿no? Y el predial es un documento muy importante, vale la pena. Si no lo pagas, ¿hay problemas para la persona que no lo paga? Acuérdense que ya empezó, en esta administración ya se empezaron a ejercer los embargos por propiedades que deben mucho, pero igual, va a ser la misma medida a todos, ¿no? Entonces va a ser la misma medida, el que debe es por tiempo, ya no va a ser por cantidad. Entonces sí es importante que le dediquemos tiempo a eso, ¿no? ¿Hasta en eso los puedes asesorar? Claro, sí, vemos y revisamos y los ayudamos. Aquí mucha gente dice que qué flojera ir a Palacio, ¿no? Pues bueno, evitemos la flojera, háblenos, consúltenos, por una llamada telefónica podemos ayudarles a solucionar. Sí, porque a mí ya me ha tocado ver letreros de embargo en algunos lotes, baldíos y casas, ¿no? Entonces tenga usted cuidado, ahí están los expertos, la página de luisserrano.com.mx y el teléfono en donde puede hacer una cita. Y ya nos dijo Luis que si habla de la California le van a dar durante el mes de enero una consulta, asesoría. Asesoría sin costo. Excelente, pues feliz año, inicio de año. Luis, yo sé que ha trabajado desde el inicio de año y todo esto, pues aquí seguiremos los lunes informándonos. Con gusto vamos a estar, los usuarios de Infonavit. Ya pueden ver lo de pesos, aquellos que tienen crédito ahorita. Ya están en Ya está el crédito de pesos, los que tienen veces salarios ya con créditos anteriores, marquen al 1-800 de Infonavit, digan que quieren cambiarse a pesos. Está un programa ahorita de análisis, se está haciendo ya. Entonces es cuestión de que la gente se acerque. Fobiste, bueno, ya cierra en 15 su programa de sorteos, pero ya viene los sorteos que ya se dieron. Vienen muy buenas noticias, viene costo más barato del crédito Infonavit. Vienen mejores condiciones de aprovechar el crédito Infonavit. Aquellos que ya tienen un crédito ahorita y si su cuenta de dinero tiene dinero, o sea, tiene un monto de dinero interesante, mejor lo pueden sacar para remodelar esa misma casa que tienen el crédito. Todas esas innovaciones vienen con Infonavit, con Fobiste. Acérquense a su asesor de
que ya tengan un crédito andando en Infonavit para ver cómo lo pueden cambiar a Hay que personal. aprovechar todo lo que cambió para este 2015, Hay ¿no? que aprovechar, es un buen momento, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Ada. Bonito Gracias a día. todos ustedes. Muchas gracias. Hacemos pausa comercial y regresamos en Hola California.